Hola a todos y bienvenidos al canal de Mini Mipel, vuestro canal de juegos de mesa. Hoy estamos aquí para mantener una tradición que es presentar los juegos que más nos han gustado en el primer semestre de año, el top lúdico de la mitad de año. Evidentemente son nuestros gustos, no es una clasificación de qué juegos son mejores que otros. Es simplemente compartir con vosotros los juegos que más hemos disfrutado, que va a tener esta lista juegos publicados en español por primera vez a lo largo de estos meses, de estos 6 primeros meses del 2024, pero también, como siempre, juegos que nosotros hemos jugado por primera vez, hemos probado por primera vez, en estos meses también del 2024. En este año hicimos una novedad que fue publicar también un ranking en el primer trimestre. Completado el primer trimestre, publicamos un ranking. La primera conclusión que podemos extraer de todo esto es que el segundo semestre ha sido peor que el primero. Es nuestra opinión en general, no de los juegos que hemos probado nosotros, sino que la oferta lúdica del mercado en el segundo trimestre ha sido un poquito más floja que en el primer trimestre. Así que ya sin más introducción, vamos a empezar este top 12 del medio año lúdico y lo vamos a empezar de una manera especial porque hemos reservado este puesto 12 a las mejores expansiones que hemos probado. ¿Por qué? Porque, bueno, también hay que destacarlas y hay que hablar de ellas, si aportan algo interesante al juego base, pero tampoco queríamos ponerlas más hacia arriba porque no crean un juego nuevo, no aportan algo nuevo, sino que son una expansión. Entonces las hemos dejado en este puesto 12. Pero aún así queríamos mencionar a Ark Nova, queríamos mencionar también a Revive la llamada del abismo y queríamos mencionar también a Cascadia Hitos. Estas tres expansiones queríamos introducirlas en este top del medio año lúdico porque pensamos que son interesantes. Ahora podemos jugar a Cascadia más de 4 jugadores. Y para nosotros eso es muy importante porque nuestro grupo de juego habitualmente supera los 4 jugadores. Entonces, un juego ligero, tan representativo de la oferta actual como es Cascadia, poder jugarlo a más de 4 jugadores, pues yo creo que es algo muy relevante. El resto de la expansión, ha habido opiniones de todo tipo, pero lo que no se puede negar es que aquellos grupos que habitualmente son más de 4 personas que puedan jugar a Cascadia juntos, pues tiene su importancia. Y vamos a continuar avanzando, lógicamente, pues al puesto 11 de este top. Y en este puesto 11 nos encontramos un juego que De Beer publicó en este año 2024 en español. Tener en cuenta que por el momento vamos bien, es decir, las 3 expansiones que hemos visto y un día en las carreras de De Beer son todo juegos, expansiones que se han publicado en el año 2024. Bueno, por lo tanto, estamos de actualidad con el top. Estamos de actualidad por el momento. Y este Un día en las carreras, que es un juego tipo party, de apuestas en carreras de caballos, que permite jugar desde 2 hasta 8 jugadores e incluso un noveno se hace de maestro de ceremonias o de director de la carrera. ¿Vale? Porque podría participar en el juego, pero no de la misma manera que el resto de jugadores. También podría participar en las apuestas, pero también de una manera diferente. Entonces, jugando el juego con todas sus reglas, pueden jugar de 2 a 8 jugadores y un noveno si es director de carrera. Si jugamos menos, pues también uno puede ser director de carrera. Ahí tenemos el tablero principal en el que vamos haciendo las apuestas, en que podemos elegir pues qué caballo va a quedar de primero, de segundo, de tercero, y luego en la parte inferior se van desplegando una serie de cartas según va pasando las rondas, porque el juego se juega a 4 carreras. Una partida se jugaría a 4 carreras. Y en la parte inferior y superior del tablero principal van a ir apareciendo cartas que nos van a permitir realizar diferentes tipos de apuestas, donde podremos ir colocando pues nuestras fichas de monedas, digamos, para intentar apostar. Luego tendremos aciertos y por tanto ganancias, tendremos fallos y por tanto tendremos que hacer pagos. Al final se tratará de reunir la mayor cantidad de dinero para ganar la partida, pero el juego ofrece variabilidad con esas cartas y además también tendremos cartas que podremos tener en nuestra zona de juego y que podremos utilizar también según va avanzando la partida. Y en la parte superior vemos ese pequeño tablero que llevaría el director de carrera con esos caballos en miniatura
qué van a representar una carrera, y nosotros vamos a ver ese tablero y vamos a ver a los caballos avanzando en esa carrera durante el juego, y de esto se encargaría ese jugador que haría como del organizador o del director de las carreras. Pero lo chulo de este juego es que tiene una aplicación que está traducida al español y que nos da la posibilidad de vivir la carrera sin que nadie se encargue de ella. Tanto es así que esa aplicación la podemos proyectar donde queramos. Si, por ejemplo, la podemos tener en un televisor. Podemos tener en un televisor la carrera con los caballos, con una voz que nos va a ir relatando, pues el primer caballo se adelanta, el caballo número 6 coge ventaja, se acerca tal, bueno, y va relatando la carrera y vamos haciendo las apuestas en tiempo real, porque es lo bueno de este juego. Vamos haciendo las apuestas en tiempo real. Hasta que llega un momento en el que hay que dejar de apostar. Y ya vemos el final de la carrera y a ver qué pasa. Entonces, poder tener en el televisor proyectado la carrera también le da una experiencia de juego muy chula. Pero que tampoco sería necesario, porque con solamente una tablet, como en esta imagen, podemos tener la tablet en la cabecera del tablero o en cualquier lado de la mesa, y con el sonido de la tablet y, bueno, y esa escenificación en la aplicación de los avances de los caballos en la carrera y demás, pues la vamos viendo. Vamos pues ya al puesto 10. Volvemos con De Beer y nos vamos con este Manchas. Este Manchas, que es un juego de 1 a 4 jugadores, tiene modo solitario, pero la verdad es que nosotros al final no lo utilizamos en modo solitario, porque es un juego que está pensado para disfrutar en competitivo. ¿Cuál es su mejor número? Pues el que a vosotros os guste, porque funciona bien a 2, funciona bien a 3 y funciona bien a 4. No hay problema. A partir de 10 años, la dificultad, el peso en la BGG es que no llega ni al 1,50 sobre 5. O sea, es un juego sencillísimo, pero es un juego muy entretenido. Tiene un 7,2 de nota media en la BGG y es un juego ligero, un juego de tentar a la suerte. Aquí veis este despliegue, tiene un montón de dados porque es un juego de tentar a la suerte con tiradas de dados. Y veis las cartas de perro que tenemos aquí en la parte izquierda, esos perros además con los nombres, que tienen esas manchas que serían los dados, ¿no? Ahí hay que colocar dados de esa numeración. Y tenemos encima de esos perros pues esas losetas de jardín, donde van a ir las tiradas de dados que no podemos colocar. Enterramos esos dados en el jardín, temáticamente en el juego. El perro entierra los dados en el jardín. ¿Qué ocurre? Que si enterramos muchos dados, pues la pifiamos, como dicen las reglas. Colapsa nuestro juego y perdemos todos los dados, los del jardín y los de las cartas, y tenemos que volver a empezar. Esos huesos rojos que veis ahí, como esas galletitas de premio para los perros, nos van a permitir utilizar los trucos, que son las losetas que estarían en la parte superior. Esas losetas lo que tienen son trucos o habilidades que nuestros perros han aprendido y que pueden poner en práctica para ayudarnos en las tiradas o para ayudarnos en el juego, para ayudarnos a conseguir más cartas, para ayudarnos de diferentes maneras. Al final se trata de completar 6 cartas. El primero que complete 6 cartas va a ganar la partida y estamos en un juego total y absoluto de tentar a la suerte. Aquí veis en esta otra imagen cómo este jugador de la izquierda tiene las 6 cartas, que es el máximo que se pueden tener entre las cartas ya completadas y las que tenemos pendientes de completar. Empezamos con 2 cartas, vamos consiguiendo cartas a lo largo de la partida, pero nadie puede tener más de 6 en total, entre las completadas y las en curso. Las cartas que están en la parte inferior, azules, son las cartas que este jugador ya completó. Ya colocó los dados en su momento, las completó, puso todos los dados y ya las tiene completas. Cuando haga 6 puede ganar la partida. Ahora tiene otras 4 cartas encima en las que está colocando dados. Algunas ya las ha completado. En su siguiente turno podrá decidir puntuarlas, es decir, convertirlas, darles la vuelta y tener más cartas completadas. Y aún tiene ahí alguna pendiente de completar que le falta un dado. El juego tiene diferentes mecánicas. Una de ellas es que si completas cartas en el mismo turno, varias cartas, puedes pasarlas a color azul, puntuarlas, en el mismo momento. Si no, si completas una sola, tienes que esperar a tu turno siguiente para, en lugar de hacer otras acciones, puntuar esa carta. Bueno, y vas jugando, contenta la suerte, tirando los dados. Bueno, es un juego muy entretenido, muy sencillo, ligero, fácil de transportar, que pueden jugar personas de diferentes edades y que a nosotros nos ha gustado, ha salido mucho a mesa desde que lo tenemos, pues top 10 del medio año lúdico. Top 9, seguimos ascendiendo. Insisto, seguimos en el año 2024. Ark Nova, Mundo Marino, Revive la Llamada del Abismo, Cascadia Hitos, Un Día en las Carreras, Manchas y
este juego que trae en español Bumblebee en estos mismos días, ZWatch Swords of the Coin, son todos juegos de este 2024. O sea que por lo menos, por el momento, seguimos bien con novedades fresquitas del año 2024. ZWatch Swords of the Coin es una expansión y al mismo tiempo es un juego independiente. Se puede jugar esta caja de Swords of the Coin sin necesidad de contar con el ZWatch original, pero si cuentas con él se pueden mezclar para bueno, tener mucha más variabilidad e incluso para utilizar modos de juego que el manual de este Swords of the Coin nos aporta, incluso con el pequeño mazo que también sale, el pequeño mazo de expansión que sale también con este juego, se compra aparte, Outriders, permite combinar ese mazo con Swords of the Coin, con el ZWatch original, y nos propone el manual de Swords of the Coin hasta 4 modos de juego, si no recuerdo mal, 3 o 4, ahora hablo de memoria, en el que nos presenta diferentes niveles de juego, pues más para principiantes, partida más asequible, una partida de locura para los que quieren un desafío mayor, una partida intermedia, y mezclamos cartas de las 3 cajas, bueno, del mazo de Outriders, de Swords of the Coin y de ZWatch original. En cualquier caso, se puede jugar, como digo, de manera independiente y continúa con la línea del juego base conocido, que es un juego tiene modo solitario, y hasta 4 jugadores en modo cooperativo. Aquí vamos a luchar todos contra hordas de criaturas que vienen a atacarnos en la noche y tenemos que defender nuestro campamento, evitar que nuestra hoguera se extinga y estar pendientes de aquello que podemos ver en la penumbra para poder atacar a las criaturas, a los profanadores. Bueno, todo este juego bastante conocido, que además es bastante asequible porque está como sobre el 2,80 de peso en la BGG sobre 5, un 7,7 de nota media, aunque todavía con pocos votos. Pero ya ZWatch, la caja original, fue un juego de éxito de ventas y que resulta muy entretenido, muy fácil de preparar, un modo solitario bueno, pues muy resultón, muy interesante, que además tiene mucha variabilidad, tienes diferentes héroes para elegir, tienes que jugar con varios héroes, con el mismo número de héroes, juegues en solitario o a 4 jugadores, siempre juegan 4 héroes. La caja trae 6 y puedes hacer diferentes combinaciones, cada uno con sus dados, con sus habilidades, todos son muy asimétricos entre ellos, los héroes que puedes utilizar. Bueno, es un juego que es muy interesante. Aquí veis todo ese despliegue, pues a la izquierda la caja que se convierte en tablero con el campamento y en la parte inferior vemos el tablero del mercader, que sería la novedad también de este juego. Entran las monedas, entra el mercader, entran los objetos, hasta 2 objetos pueden equipar cada uno de los héroes. Los héroes siguen teniendo sus cartas de habilidad, habilidades que pueden ser aturdidas, que pueden ser agotadas, habilidades que podemos equipar e introducir en el juego pues un par de cartas de habilidad que tenemos fuera, intercambiarlas por las que tenemos en juego. Ya veis arriba el despliegue, esa horda que se va a acercar y va a intentar atacarnos, la hoguera que tenemos que defender y que tenemos que mantener viva e incluso potenciarla para poder distinguir, ver a más criaturas en la noche y estar mejor preparados para organizarnos en ese juego cooperativo y poder vencer a esa horda. Varias rondas de juego, 9 en total. En la última todos combatimos los 4 héroes contra la horda final. En las 8 rondas previas, a través de las diferentes localizaciones que van a proponer también una condición de juego cambiante en cada una de las rondas, esas localizaciones, pues ahí uno de los héroes va a tener que quedarse en el campamento, ejecutando acciones de campamento que van a beneficiar al equipo, y luego la guardia que se monta, ese ZWatch, montar esa guardia de 3 héroes que van a enfrentarse en cada ronda a esas criaturas que van a venir a por nosotros. Bueno, un juego, digo, con bastantes componentes en una caja pequeña, fácilmente transportable, la propia caja es el tablero, se puede llevar a cualquier sitio, cooperativo, que funciona igual de bien a 1 que a 4 y a todo lo que hay en el medio. Bueno, pues bastante recomendable. Pues aquí. Y en el puesto número 8 nos vamos también a un juego cooperativo que podría tener una ambientación temática parecida, aunque con una presentación, con un arte, con unas ilustraciones, con un contenido diferente completamente y un poco más orientado al juego familiar también. Pero la idea del juego es la misma, un juego de 1 a 4 jugadores, un juego cooperativo, un juego de tipo mazmorra, aunque sucede en un bosque, y en el que también vamos a tener que enfrentarnos a una serie de enemigos que van apareciendo y vamos a tener que ir superando retos, que tiene un modo campaña, aunque también se pueden jugar partidas sueltas, y que además incluso ya tiene anunciada una expansión, que ya llegará.
En español sí que llegó ya el juego base de la mano de Trangis Games y estamos hablando de Exploradores de los Bosques. Un juego que es también sencillo, con un peso en la BGG de 2,25 sobre 5, a partir de 10 años. Un juego que se puede jugar en el ámbito familiar, que puede ser un juego de introducción al mazmorreo, pero que también entretiene y lo disfrutan jugadores más experimentados, porque es un juego para disfrutar de este tipo de temáticas, de este tipo de propuestas, en un juego mucho más relajado, aunque con todo el sistema de dados que tiene y demás, no es un juego sencillo, que también se puede modular un poco la dificultad y que la campaña va creciendo también en esa dificultad, porque hay algunas cosas que pasan en los diferentes capítulos de la campaña que luego vamos a ir arrastrando, tanto mejoras para nuestros héroes como fortalecimiento de los enemigos. Y entonces que va a hacer también que el reto sea creciente, aunque podamos trasladar de un capítulo a otro de la campaña algunas de las mejoras que vamos consiguiendo en cada sección de esa aventura. Y la verdad es que es una caja que tiene, bueno, un buen número de componentes, que se va formando esa mazmorra, bueno, ese bosque, ese desafío en el bosque, con esas losetas que van apareciendo, que se van barajando, entonces ese despliegue de la zona de juego va a ser variable, en el que tenemos los personajes en esos tableros individuales que vemos ahí, pues con todo ese tema de dados que vamos lanzando, diferentes habilidades que tenemos disponibles pero que tenemos que ir desplegando a lo largo de la partida para nuestros héroes, y luego diferentes tracks en la vida de nuestros héroes y también en una habilidad que podemos ir ganando o perdiendo según las vamos utilizando durante el juego. Además hay cartas de eventos, hay cartas de equipo para nuestros héroes, bueno, hay toda una serie de cosas que le da cuerpo a este juego, que es sencillo pero muy entretenido, muy resultón para poder sacar a la mesa cualquiera, y al final por eso aparece en este top. Porque es muy fácil de jugar y de rejugar. Y es muy fácil tener ganas de volver a jugarlo precisamente por las características del juego. No me cuesta ponerlo en mesa, no me cuesta explicárselo a alguien, me resulta entretenido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tiene papeletas para salir a mesa. Porque es fácil sacarlo a mesa y es fácil jugarlo con cualquiera. Al final estos son los juegos que triunfan. Y otro juego que no es de este año, pero que pensamos que es un juego a tener en cuenta para poder disfrutar también con diferentes perfiles de jugador. Es un juego también asequible, de entre 2,30, 2,40 de peso en la BGG sobre 5, válido para jugar en familia, a partir de los 10 años se puede jugar sin problema. Tiene modo solitario, pero no es lo suyo, no es la idea del juego. Este juego es para jugar hasta 5 jugadores. Es un juego competitivo para disfrutar, es un juego de dados, en el que también vamos a tentar un poco la suerte, pero no tanto por la retirada de dados, sino por las apuestas que vamos a hacer durante el juego. No me refiero a apuestas de apostar dinero, sino las apuestas que vamos a hacer sobre qué es lo que puede pasar. Y con eso vamos a jugar con los dados y estamos hablando de Creature Comforts, este juego que ya tiene más de 5.000 votos en la BGG con una puntuación de 7,5. Eso quiere decir que a la gente le está gustando, le ha gustado y le está gustando. Y es un juego que está editado en español por Gen X Games. Y es un juego muy interesante, digo, por esa mecánica en la que nosotros tenemos, bueno, tiene un montón de componentes súper chulos, tenemos los tableros de jugadores, el tablero central, un montón de cartas, meeples en madera para todos los jugadores, tengas o no tengas la edición deluxe, que nosotros no tenemos la edición deluxe porque no es necesaria, a diferencia de precio, no compensa para este tipo de juego, porque las cartas que tiene, el tablero, ya los meeples vienen en madera, los tableros individuales, como digo, las ilustraciones, toda la ambientación que tiene, los dados y demás, ya hacen que la edición normal sea espectacular. Entonces yo que te recomiendo que te ahorres el dinero de la diferencia y te compres otra cosa con la diferencia, porque el Creature Comforts en la edición normal ya está muy bien, está muy bien. Y tiene unos componentes muy, muy, muy chulos. Esta que estáis viendo es la edición especial, con los componentes de los recursos ya en piezas de madera y demás, que traen un inserto para organizar todo, y está muy bien. Pero después los dados, los tableros, las cartas, los tableros individuales, los meeples de madera que vemos ahí para cada uno de los jugadores y demás, todo eso ya viene en el juego normal.
Básicamente estaríamos hablando de que los recursos vinieran en madera en lugar de venir en fichitas de troquel, que está muy bien hecho y que están muy chulas el arte y que están muy bien. O sea, que te lo puedes ahorrar perfectamente. La edición de deluxe, nosotros pensamos que es innecesaria. La experiencia de juego es muy chula y nos gusta mucho. Nosotros lo hemos probado por primera vez en este año 2024. Y entonces este Creature Comforts, pues aquí está colocado en el puesto 7 y además ya lo estaba cuando hicimos el top en el primer trimestre, porque este juego lo probamos a principio de año porque apareció debajo del árbol de Navidad. Y en el primer trimestre, cuando hicimos el top de los 3 primeros meses, estaba en el puesto 7 y ahí se mantiene llegado a la mitad del año. En el puesto 6, un juego que en el primer trimestre estaba en el puesto 4, o sea, ha bajado un poquito del puesto 4 al puesto 6. También es un juego de 2024, es un juego en español editado por Devir y es Kutna Hora. Kutna Hora es un juego de 2 a 4 jugadores que tiene sobre unos 3.000 votos en la BGG, con un 7,8 de puntuación media, que el juego originalmente de CGE salió en el 2023, pero en español salió en el 2024. Estuvo presente en la Feria de Essen pasada y ya tiene una dificultad, un peso en la BGG por encima de 3, o sobre el 3,30. A partir de 12 años es lo que la gente opina, que es la edad adecuada, a lo mejor incluso un poquito más, 14 años. Son partidas ya más largas, que pueden durar entre 1 y 2 horas, dependiendo del número de jugadores, porque además es un juego que tiene pues bastante despliegue, bastantes elementos y bastantes cosas que hacer. Y tiene bastantes tableros también. Aquí vemos en esta imagen, en la parte más inferior, el tablero del jugador, con esas casitas y esas fichas de color morado. Eso sería el tablero de uno de los jugadores. Decimos que pueden jugar hasta 4. Con todos esos elementos que tienen. El juego encarece un poco el precio porque algunos de los materiales que tienen están hechos con materiales reciclados, especiales, más respetuosos con el medio ambiente. Y además todas las terminaciones están bien, con brillos y un montón de cosas y demás. Es un juego que se juega a través de una mano de cartas y que esas cartas tienen una doble función. Están divididas a la mitad y por cada uno de los lados nos permiten hacer 2 acciones diferentes. Tenemos que escoger. Cuando realizamos una acción estamos renunciando a la otra acción que tiene la carta, aunque contamos con una carta comodín y las acciones más... ahora no recuerdo de memoria si todas se repiten, creo que no se repiten el mismo número, pero bueno, me equivoco. En general, las acciones de las cartas están presentes en más de una carta. Pero cuando hacemos una acción estamos renunciando a otra, porque podríamos repetir la misma acción más de una vez. Entonces tenemos diferentes opciones de juego, tiene bastante variabilidad. Y además porque el setup original nos coloca en una situación en la que nos vincula con los diferentes gremios. Kutna Hora estamos hablando de una ciudad real, que fue una mina de plata. La ciudad existe, se puede visitar hoy en día, hay cuestiones que recuerdan su historia, aunque evidentemente hay cosas que han desaparecido, pero esta ciudad existió, sigue existiendo, se pueden recorrer algunos de los sitios que existían en aquel momento y había minas, entonces, bueno, estamos hablando como en las películas, ¿no? Basada en hechos reales. Entonces, bueno, tenemos, como decía, diferentes acciones y en el setup inicial vamos a estar vinculados a los gremios con unas cuestiones que se los van a repartir y eso nos orienta un poco en nuestra estrategia de juego. Jugando otra partida, nuestra relación inicial con los gremios de la ciudad puede ser diferente y eso nos puede orientar de una manera distinta. Por lo tanto, el juego tiene bastante variabilidad. Después, justo encima del tablero individual, vemos esa zona central del tablero, donde es la ciudad donde se van a ir construyendo los edificios, vamos a poder ir edificando edificios privados nuestros y también edificios públicos de toda la ciudad. A la derecha, esa parte del tablero más oscura, es el tablero de mina, que en la parte inferior tiene unas losetas que se van a ir desplegando, y que ahí vamos a jugar un juego de mayorías, que además de jugar un juego de mayorías, nos va a aportar recursos y la posibilidad de desarrollar nuestro juego. En la parte izquierda, ahí está el despliegue de la ronda, de unas cartas especiales que provocan una serie de cuestiones cada vez que cambiamos de ronda, el despliegue de las losetas de edificio que tienen un acceso a diferente coste y que además se van moviendo según se van cogiendo, se van renovando y se van desplazando.
bueno, diferentes elementos. Y allá arriba de todo, allí en la parte izquierda, vemos también el despliegue de las losetas de la catedral, que va a intervenir también en el juego. Y esos elementos que están por encima del tablero, con esos troqueles que se deslizan y con esas cartas que hay ahí, bueno, nos ofrecen un poco cuál va a ser la parte económica del juego en cuanto, no es un juego económico, en cuanto a los precios de venta y de compra, es decir, cómo va a influir, y ahí también vemos que va a haber mucha variabilidad, porque cuando vamos a hacer algo, lo que tenemos que pagar o lo que vamos a cobrar va a ser muy cambiante en función de lo que los jugadores van realizando. Entonces eso también cambia, no solo de una partida a otra, sino que de una ronda a otra. Es un juego muy estratégico. Y avanzamos ahora con otro juego que nos trae de vuelta a la editorial Bumblebee. Y es un juego que también en español del 2024 y que cuando hicimos el top de los juegos que más estábamos disfrutando durante el primer trimestre ocupaba el puesto 5 y ahora a mitad de año ocupa el puesto 5 también. Y no es otro que Senjutsu, este juego que permite un juego en solitario, permite también un juego en confrontación de dos jugadores, que quizá es como más se juegue, en solitario o en enfrentamiento a dos jugadores. Después permite jugar también a 4 jugadores y permite el juego cooperativo, pero quizá como más se juegue sean esas dos modalidades. Es un juego relativamente complejo porque hay que adaptarse un poco, tiene sus peculiaridades, es original, entonces hay que adaptarse un poco al juego. El manual, a muchas personas les fue un poco difícil adaptarse al manual. El peso en la BGG es de 3/5 y a partir de 14 años. Las partidas son breves. En un cuarto de hora te puedes liquidar una partida entre dos jugadores perfectamente, incluso a veces en 10 minutos. Y eso permite jugar varias partidas. Como tiene varios personajes y además tiene varias expansiones que aportan nuevos personajes, la variabilidad está asegurada. Y además es un juego que tiene un sistema que te obliga a llevar un número de cartas que pertenecen al personaje que tú vas a representar en ese combate, pero después tú puedes construir tu mazo con las cartas, digamos, comunes que hay como de diferentes colores, que pueden formar parte de tu mazo uniéndose a las cartas de tu personaje. Y así puedes tener un mazo de 30 y pico, 40 cartas para enfrentarte al otro jugador, y tu mazo puede ser cambiante y con el tiempo lo puedes cambiar, y cuando adquieres expansiones de otros personajes tienes nuevos mazos, pero también tienes cartas para mejorar o variar o cambiar los mazos de cualquier personaje, también con más cartas, y eso es lo que le da también vida a este juego, bueno, que ha tenido bastante éxito, buenas críticas, se presentó también en Interocio, y es un juego, bueno, que a nosotros nos gusta. Y trae una campaña muy interesante en un libro aparte del libro del reglamento, y esa campaña a su vez viene separada como en dos partes. Viene una parte para hacer una campaña en solitario y viene una parte para hacer una campaña en cooperativo, dos jugadores contra una serie de enemigos. Y seguimos con otro juego del año 2024 que entra ahora en el top del medio año lúdico y que no estaba presente en el primer trimestre del año en nuestro top. Este juego vino después, es un juego del 2024 que también nos trae la editorial de Vir. Un juego que quizá ha pasado un poquito más desapercibido, un poquito más de puntillas, un poquito más en silencio, pero que es un gran juego y que es este Carby. Carby es un juego de 2 a 4 jugadores. A partir de 12 años, un juego que tiene un cierto peso, un poquito por encima de 3/5 y con partidas largas. Este juego sí tiene partidas largas, te puedes perfectamente estar 2 horas jugando sin ningún problema, y más también en función del número de jugadores. Además, la propia editorial ha publicado, no sé si son 5 o 6 páginas, de un modo solitario oficial con 2 variantes. Para ese modo solitario, y que amplía las posibilidades de la experiencia de juego de este Carby, que a nosotros nos ha gustado bastante. Ya digo que ha pasado como un tapado, como un olvidado de este año 2024. Aquí veis el despliegue general. Todas esas cajitas vienen
digamos, plegadas en la caja del juego y luego tú las montas y guardas todos los componentes separados, está muy bien. Vemos ese tablero principal en el que vamos a tener nuestras embarcaciones, que se llaman Carvi, que dan nombre al juego, esas embarcaciones vikingas, y con esas embarcaciones nos vamos a mover por diferentes rutas marítimas en las que vamos a poder comerciar o saquear diferentes emplazamientos del mapa. Además vamos a tener un segundo tablero para todos los jugadores, que es ese que está a la izquierda del tablero principal, en el que hay una serie de dados colocados y que vamos a realizar como un rondel, bueno, un recorrido a lo largo de ese tablero rectangular, que se van poniendo unas losetas cambiantes que dan variabilidad al juego. Y vamos a hacer un recorrido en el sentido de las agujas del reloj colocando nuestros dados, y que podemos hacer más o menos acciones dentro de la misma ronda en función del valor de nuestros dados y de los lugares donde nos situemos. Además, esos valores de los dados se pueden ir recuperando para tener opción de realizar más acciones, y podemos actuar también sobre los recursos que nos permiten mover a nuestro barco. Bueno, es un juego que es muy estratégico, muy interesante. Y después en la parte derecha y en la superior veis ahí a los jugadores, donde vemos ahí las manos de los jugadores, veis unos tableros individuales que son nuestro carry, nuestro barco vikingo. Y encima de esos tableros veis una serie de losetas, porque nuestro barco lo vamos a mejorar durante la partida. Vamos a tener una mejora, un desarrollo en nuestro tablero individual. Por una parte lo vamos a mejorar con las losetas que vamos a coger en el tablero principal, que también las vamos a ir incorporando a nuestro tablero individual, y por otra parte esas losetas que veis en la parte superior de esos tableros individuales vamos a ir mejorando en nuestro barco, las partes de nuestro barco. Además, en nuestro barco vamos a llevar tripulación vikinga que nos va a permitir enfrentarnos a otros pueblos en los saqueos que vamos a hacer durante nuestras rutas marítimas. Y después tenemos una serie de cartas que vemos aquí en esta zona más inferior del tablero. Entre el tablero y la esquina que se ve de la caja vemos ahí un despliegue de cartas, porque vamos a tener cartas que nos van a permitir desarrollar determinadas acciones o tener determinados beneficios o incluso tener acceso a determinadas puntuaciones al final de la partida. Todo eso conforma un juego muy interesante, muy estratégico. Aunque tenga ese peso en la BGG, es fácil de aprender el funcionamiento, pero ¿qué ocurre? Como todo este tipo de juegos que tienen este despliegue y estos tableros diferenciados y estos dados con acciones y demás, claro, hay que jugar una primera partida para sentar los conocimientos y luego hay que, la experiencia del juego lo que nos va a dar la experiencia para entender cómo maximizar la estrategia de juego. Porque entender el juego es muy fácil, pero sacarle un rendimiento alto para ser mejor que nuestros oponentes, eso nos lo va a dar la experiencia de juego. Yo creo que por eso tiene ese peso que tiene en la BGG este Carvi. Y que nos metemos en el top 3. Y por última vez os vamos a recordar que todos estos juegos los tenéis al detalle en nuestro canal. Unboxings, tutoriales, opiniones generales, todos los podéis ver en nuestro canal. Estáis en el canal, lupita, buscador, nombre del juego, ¿vale? Como recordatorio final de esto. Porque vamos a entrar ya en el top 3. Y el tercer puesto se lo lleva quizá el que puede ser el juego más complejo de todo el top. El juego más complejo de todo el top, que es este Salton Sea de De Beer. Un juego que en la BGG está por encima del 3,70 de peso sobre 5. A partir de 12, 14 años, partidas largas, incluso a 2 jugadores, puedes estar 2 horas jugando. Tiene modo solitario, puedo reconocer que a mí me gusta más jugar en competitivo. No es un juego económico, pero es un juego en el que la economía es importante. Las cartas, ese mercado de cartas que veis ahí desplegado a la derecha del tablero principal, justo encima de la caja de Salton Sea, puestas así un poco en diagonal, está ese mercado de cartas. Es que hay cartas de todo tipo, porque es que este juego podemos, en nuestro turno, tenemos para elegir hasta 13 acciones diferentes. Así que este juego, desde luego, hay que jugarlo para acostumbrarse a él. Hasta 13 acciones diferentes tenemos en el juego. Y tenemos diferentes tipos de cartas. Entre ellas hay cartas de investigación, hay cartas, bueno, que nos permiten hacer diferentes cosas, pero hay una serie de cartas que vamos a utilizar mucho, que son las cartas que nos permiten poner en práctica determinadas acciones, pero que por el otro lado son la moneda del juego, el dinero con el que pagamos cosas. Entonces aquí los dilemas y los lloros salen continuamente, porque ¿qué hacemos? ¿Esta carta la necesito, me la quedo para poder poner en práctica su acción, su beneficio? ¿O le doy la vuelta y la pierdo y utilizo la otra cara como moneda para pagar? Ya son dilemas interesantes.
Luego veis ese tablero central donde pasan muchas cosas, donde tenemos en la parte superior las cartas que podríamos decir de objetivos de final de partida. En la parte central tenemos pues esas corporaciones que nos van a permitir participar, que es otro del contenido económico. Vamos a poder como comprar acciones, ¿no? Como participar en esas corporaciones. Vamos a tener ahí que invertir también nuestros recursos para poder participar en esas corporaciones. Y veis digamos, en el semicírculo a la izquierda alrededor del tablero, pues esos tableros individuales que están tan chulos, donde podemos poner diferentes cartas, donde podemos ir expandiendo nuestros almacenes, para colocar pues todos los diferentes recursos que va a ser costoso conseguirlos y luego necesitamos utilizarlos para seguir avanzando en otras partes del juego, donde tenemos nuestra parte central de nuestra empresa en la que vamos a hacer esas excavaciones, en las que vamos a tener nuestra maquinaria que se puede estropear, que tenemos que reparar, por donde vamos a tener a nuestros ingenieros que vamos a trasladar a diferentes acciones del juego. Aquí de lo que se trata es de ir aprendiendo con las partidas para mejorar en una estrategia que es complejo sacarle todo el rendimiento al juego y ser capaz de destacar sobre tus rivales. Eso te lo dará la experiencia de las partidas. Pero a nosotros el juego nos ha gustado mucho. Y sabemos que a otros no. A otros incluso les ha decepcionado notablemente, pero a nosotros nos gusta. Y nos vamos al top número 2, el top número 2. Y entramos en un juego de Maldito Games, también del año 2024 en español, y un juego de Stonemaier Games. Y no es otro que Apiario. Apiario, que tiene ya más de 4.000 votos en la BGG y que está rondando el 8 de nota media. Tiene un 7,90 en este momento de nota media, menos de 3 en la dificultad, 2,95 sobre 5 dice la BGG, yo creo que menos incluso. A partir de 12-14 años se podría jugar. Tiene un modo solitario que ahora sí es muy disfrutable, a diferencia de otros juegos que hemos mencionado antes. Incluso nosotros en el canal tenemos una partida en solitario. Es un modo solitario muy disfrutable, muy entretenido, pero luego las partidas competitivas que permiten hasta 5 jugadores están muy bien. Tiene muchas opciones para jugar, para desarrollar nuestro juego, en un juego sencillo, de partidas contenidas en tiempo. En menos de una hora puedes jugar a 2 jugadores, pero que tienes muchas cosas que hacer diferentes, y ahí también depende tu estrategia. Tiene 2 lados del tablero diferente para adaptarse al número de jugadores, eso está bien. Y luego la mecánica de colocación de trabajadores es muy chula. Porque por un lado, para recuperar tu trabajador, tienes tú una opción para recuperarlos, pero también te lo puede sacar del tablero un oponente que se coloque en la misma acción que colocaste tu trabajador y los espacios de acción no se bloquean. Te desplazaría al trabajador. Pero después hay algunas acciones en las que la potencia de la acción se multiplica si alguien la ha utilizado antes que tú. Hay algunas que solo tienen un espacio, pero otras tienen más de un espacio. Y ese más de un espacio está porque cuando otro jugador se coloca, desplaza al tuyo, tu trabajador no se va y los 2 trabajadores potencian la acción, pero se beneficia el último que la puso. Con lo cual hay mucha estrategia de colocación y recuperación de trabajadores, pero también en el momento en el que lo hacemos, porque si yo la hago primero, sé que se la voy a dejar al otro potenciada. Entonces hay mucha estrategia ahí muy interesante y luego todo lo que se puede hacer en el juego está muy chulo. Tiene una temática de abejas espaciales que puede gustar más o menos, pero que no está mal implementada, pues está bien. Y luego, gracias a nuestro tablero individual, mantenemos un poco la idea de la temática que se nos podía dispersar un poco en el tablero general con las acciones que realizamos. Pero en el tablero individual, en el que tenemos nuestra colonia, nuestra colmena, que tiene representación de nave espacial, y después en el tablero principal, donde tenemos la nave nodriza de esa mega abeja, que se va moviendo por el tablero, por los diferentes planetas, consiguiendo recursos, bueno, pues nos engancha un poco con la temática del juego. Al igual que las losetas que nos representan diferentes trabajadores de nuestra colmena que tienen diferentes acciones y que, pues, bueno, que podemos hacer que vengan a nuestra colmena, que están ahí en el tablero desplegados y que podemos traer a nuestro tablero pues esos diferentes tipos de trabajadores para nuestra colmena, nuestra nave espacial.
Tenemos que construir ciudad en nuestro tablero con losetas, tenemos que ir conformando nuestra nave espacial, tenemos cartas que nos pueden dar habilidades especiales, también espaciales, y potenciar nuestra colmena. Tenemos esos viajes por los planetas para conseguir los diferentes recursos explorando la galaxia. Bueno, está muy bien el juego, es muy entretenido y para un perfil de público muy amplio. Nos ha gustado mucho, también ha pasado un poco desapercibido, creo, pero a nosotros nos ha gustado mucho. Puesto número 2 de este primer semestre del 2024 y un juego también del 2024 de Maldito Games en español. El top 1, el primer puesto de los juegos que más nos han gustado en este medio año lúdico sigue siendo, al igual que pasaba en el primer trimestre, Midwing de Bumblebee. Es un juego que se presentó en España, en español, por parte de Bumblebee en la feria Interocio, que salió al mercado en el mes de marzo, y es un juego muy diferente. Es un juego que tiene modo solitario y que luego tiene modo cooperativo hasta 4 jugadores la caja base. Luego hay una expansión que salió también al mismo tiempo, Horizons, que incluía un quinto jugador, un quinto personaje, pero que también permitía ya jugar hasta 5 jugadores en cooperativo. No vamos a extendernos mucho porque tenemos una lista de reproducción de Midwing, no ya un vídeo, tenemos una lista de reproducción con no sé cuántas horas, 8 vídeos o 9 vídeos, con un montón de horas de contenido, con el unboxing, con cómo se juega, con el detalle de cómo se juega con cada uno de los personajes, un vídeo con las expansiones que van a venir, porque el año que viene ya vamos a tener expansiones nuevas para este juego, con todo el contenido que vaya a llegar del juego, con una opinión más amplia, porque es un juego de mundo abierto, no se juega una partida. Bueno, sí se juega una partida, pero me refiero que no se juega una partida que tú los sábados por la tarde, tú solo o en cooperativo con los amigos, juegues una partida el sábado por la tarde y terminas una partida de Midwing, no. Porque es un juego de mundo abierto, en un juego digamos que va creciendo la historia, un juego con un componente narrativo, es un juego persistente y que nosotros en la primera partida en la que no descubrimos todos los secretos del juego jugamos aproximadamente unas 50 horas. Unas 50 horas. Que un juego que juguéis en una hora, pues sería jugar 50 partidas a ese juego, para que nos hagamos una idea. O si es un juego más largo de 2 horas, pues jugar 25 partidas. Ahora repasar en vuestra ludoteca cuántos juegos de una hora habéis jugado 50 partidas o cuántos juegos de 2 horas habéis jugado 25 partidas. Bueno, pues nuestra partida jugó 50 horas. Como mínimo, si vais deprisa y no os paráis mucho en los detalles y no os paráis mucho como hicimos nosotros, a disfrutar al 100% todo lo que podíamos de todos los detalles, 30 horas o un poco más vais a tener en una sola partida. Y si lo hacéis así, pues seguramente tendréis casi otro tanto en una segunda partida para ir por otra línea de la aventura de este Midwing. Fijaros, cada vez que jugáis, más o menos os puede llevar media hora. Con media hora ya podéis guardar el juego porque el juego se guarda en unas bandejas, los personajes, el tablero general, se guarda todo en unas bandejas, queda todo perfectamente guardado. Y con media hora de partida tenéis, vuelves del trabajo, tienes un momento de juego, tienes un momento para descansar, es un juego tranquilo, juegas media horita, vuelves a guardar porque tienes que jugar una estación, tienes que jugar una estación completa que tiene una serie de días y debes de jugar una estación completa. Juegas la estación, terminas, lo guardas. ¿Que tienes más tiempo? ¿Que tienes una hora y poco? Pues juegas 2 estaciones, juegas 3 estaciones. ¿Que estáis una tarde y tenéis 2 o 3 horas para jugar? Pues os jugáis 4 o 5 estaciones. Incluso entre estación podéis cambiaros de personajes, o si sois 2 jugadores, incluso coger personajes nuevos. Se puede introducir a alguien en cualquier momento de la campaña, de la historia del mundo abierto, aunque llevéis ya 5 sesiones de juego, media docena de sesiones de juego, se puede incorporar a un jugador que nunca haya jugado, incluso con un personaje que nunca ha participado en el juego. Bueno, todas esas cuestiones os lo contamos en la lista de reproducción de este Midwing, que alcanza el primer puesto en nuestro top.
Bueno, y hasta aquí llegamos con este top 12 del medio año lúdico. Vamos a repasar los puestos. En el top 12 estaban 3 expansiones: Ark Nova Mundo Marino, Revive La Llamada del Abismo y Cascadia Hitos. En el puesto número 11, cayendo desde el 6 del primer trimestre, estaban un día las carreras de Devir. En el puesto 10, apareciendo por primera vez este juego del 2024, Manchas, se aupaba ese puesto del top. Justo antes del noveno puesto, que es Swords of the Coin, juego de estos mismos días, que ha traído Bumblebee en español. También un juego cooperativo, pero mucho más amigable, es Exploradores de los Bosques, que estaba en el puesto 8 en el primer trimestre y en este segundo trimestre mantiene ese puesto 8. Igual que el puesto 7 lo mantiene Creature Comforts desde el primer trimestre a este medio año lúdico. Del puesto 4 al sexto, Kaikud Nahora, y en el puesto quinto se mantiene desde el primer trimestre Senjutsu. Accede al puesto número 4 Carby, y en el puesto número 3, bajando desde el 2, está Salton Sea, porque el puesto 2 en este medio año lúdico se lo ha robado a Apiario de Maldito Games. Y en el primer puesto del medio año lúdico se mantiene desde el primer trimestre Midwing de Bumblebee. Este ha sido nuestro top del medio año lúdico, así que esperamos que en comentarios nos aportes los tuyos. No hace falta que sean 12. Con que sean 3, por ejemplo, ya es suficiente. Tu top 3 de juegos del primer semestre, que como digo, no es necesario que sean juegos de 2024. Es cierto que aquí hemos puesto 11 juegos y 3 expansiones, y creo que solamente dos de ellos no eran desde el 2024. Cuéntanos los 3 juegos que más te han gustado de este primer semestre que has jugado tú, aunque no sean juegos nuevos del 2024, sino que sean que los has probado por primera vez. Y nada más, te animamos a que te suscribas al canal de Minimipel si te gustan nuestros contenidos o si quieres apoyarnos con esa suscripción, que es totalmente gratuita y que a nosotros pues, nos ayuda bastante porque nos anima a continuar. Nosotros ya jugamos a juegos de mesa, los conocemos y los disfrutamos. Estamos aquí para divulgarlos y todo esto tiene sentido si al final a vosotros os gusta y os sumáis a la comunidad y hacemos un poco de grupo y compartimos entre todos. La manera de compartir también está en que bueno, pues te suscribas, que es gratuito, y que comentes, que es gratuito y sano comentar y compartir estos juegos de mesa y la socialización, bueno, pues también en las redes sociales. Pues esos comentarios son los que nos interrelacionan a nosotros con vosotros, con la comunidad del canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, en el que nos veremos aquí con nuevos contenidos en próximos vídeos. Gracias a todos. Adiós.